Bueno, Oscar, buenas noches. Está Oscar, Jonathan, Osman, Jorge. Uy, hoy tengo son caballeros. Mi grupo de caballeritos. Bueno, voy a compartirles en pantalla y vamos a mirar la actividad que nos corresponde para estos días. Entonces, Buenas noches. ¿cómo estás, Oscar? Bien, sí, señora, gracias. Qué bien, me alegra que estés muy bien. Bueno, la actividad que sigue en este momento, pues las últimas actividades que hemos tenido afortunadamente, pues son actividades que no son difíciles, son sencillas. Y esta es verdaderamente sencilla, pero de todas maneras es muy útil. Esta actividad nos va a poder determinar un promedio de cuánto sería el costo del proyecto pues que ustedes van a elaborar. Entonces, bueno, vamos a mirar aquí. Miren que ya con esta última actividad, entregando ya estos tres productos que fue la participación en el foro del licenciamiento de software, el diseño de las fichas técnicas y la especificación de los requerimientos técnicos del hardware y software, yo ya procedería a evaluarles otro resultado de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, miren, ya es es la competencia estructural, la propuesta técnica, ¿sí? Y de cuando terminemos ya el 22 con esta evidencia, ya entregan estas tres y miren que ya vamos aprobando otro resultado de aprendizaje. Bueno, entonces, pues esta actividad es la especificación de los referentes técnicos de hardware, software y estimación de la condición económica. Que nos piden un documento, un informe, que que me lo suban en Docs, en formato para documento de Word y en PDF. Ay, no, no. ¿Por qué me fui por allá? El material, pues, que es el mismo de especificación, pues, de software con el mismo material. ¿Qué nos piden en la evidencia? Dice, las especificaciones de los referentes técnicos son muy importantes en la elaboración de una solución de software respecto a las necesidades de la empresa. Por otra parte, la estimación de las condiciones económicas permite tener una proyección de lo que se puede desarrollar. Por este motivo, en esta evidencia se requiere realizar un informe teniendo en cuenta lo siguiente. Para elaborar el documento se deben seguir las condiciones básicas estipuladas en el componente de información sobre especificaciones de software. Se deben estimar las condiciones técnicas y económicas de acuerdo con la caracterización de la solución de software y las necesidades de la empresa. Es presentar un documento escrito, es decir, un documento que debe contener como mínimo una portada, una introducción, contenido y conclusión. Entonces, ¿qué se debe entregar? Un documento con el informe de la especificación pues, de los referentes técnicos de hardware y software y pues mínimo 3 páginas, a nosotros nos sale mucho más y listo. Esa es pues, ay Dios, esa es la evidencia. Bueno, entonces, ¿qué nos piden? Que nosotros, voy a abrir aquí este documento, pues ya les tengo organizada aquí como la maquetación y ahorita se las envío. ¿Qué nos piden en este documento? Pues que debemos entregar un documento que debe tener mínimo, en este sí nos toca entregar la portada, la introducción, ya lo que corresponde al contenido del documento y las conclusiones. Entonces aquí pues escribí esta parte para que a ustedes aquí en este documento pues le apliquen, ustedes ya saben sus portaditas, ya saben cómo va la portada, ya saben el diseño de la portada, pues le podemos agregar un contenido, en fin, ya la pueden organizar. En la sesión, en la actividad anterior, habíamos hecho lo que correspondía
la actividad que tenían era lo referente al diseño de las fichas técnicas. Recordemos que en ese diseño de las fichas técnicas pues habíamos puesto el nombre del producto. Por ejemplo, en este caso, un ejemplo, ¿no? Sistema de información para la gestión de citas médicas del puesto de salud Micena de Tuma. Habíamos definido la línea de producción y el módulo. Habíamos definido ya todos en este momento, pues deben tener el nombre cortico de su programa, de su sistema de información que van a elaborar. En este caso, pues se llama Cita Salud Micena. La versión, en este caso, pues tenemos una versión Sena porque 0.0, porque estamos en fase de análisis. Aquí cada uno había, pues, pasó aquí la descripción del producto, ¿no? Porque allá también previamente tenían ya toda su descripción. Era simplemente ponerla aquí y aquí, obviamente, definir la arquitectura. En la grabación anterior, pues, les hay un videito donde se explica qué es la arquitectura. Igual esto lo vamos a profundizar más a fondo porque pues en el tecnólogo se aprende a trabajar y vamos a trabajar arquitectura, o sea, van a programar orientado a eventos, van a trabajar arquitectura orientada a eventos, arquitectura orientada a modelo vista controlador, que es la de 3 capas, y obviamente pues una arquitectura basada en microservicios. El trabajar en estas arquitecturas les va a permitir a ustedes manejar diferentes lenguajes de programación, porque si ustedes vieron estas dos ejemplitos, depende también la arquitectura que se trabajan en diferentes lenguajes de programación. Entonces esto va a ser muy interesante porque a medida que vayamos aplicando arquitecturas diferentes, a software que podemos ir desarrollando, pues van a ir aprendiendo todas estas aplicaciones, porque es que si se dan cuenta hay mucho por aprender. Por ejemplo, por ejemplo, todo esto que se redactó aquí, por eso les dejé el ejemplo, porque ¿por qué qué? Pues porque todas estas herramientas, por ejemplo, van a aprender qué es el frontend, qué es el backend, van a trabajar, van a hacer un desarrollo móvil, van a aprender toda esta cuestión del Node.js, de Spring, miramos, pero no está acostumbrado por lo que es Python C, y por lo menos todas estas tecnologías que ustedes ven aquí, podemos ir, depende de los proyectos que hayamos trabajando, ir aplicando todas estas tecnologías que existen ahorita pues en el mercado. La ventaja de su tecnólogo es que por ser un programa nuevo, las empresas están solicitando todas estas tecnologías. Entonces, por lo menos aquí en el tecnólogo ustedes van a conocerlas, ¿sí? Van a conocer estas tecnologías y van a salir pues bien preparados con todas estas tecnologías que se presentan dependiendo las arquitecturas de software. Entonces, mire que la sesión pasada, pues cada uno con estos ejemplos debía, bueno, mirar qué arquitecturas podíamos trabajar con estas plantillas. Aquí en ¿qué se hizo? Obviamente vamos a desarrollar un sistema de información y se requieren pues, recursos humanos, obviamente que van a ser los programadores, los analistas, los diseñadores, en fin, que nos van a ayudar. Pero también es obvio que se requieren de hardware y software para el desarrollo. Aquí también se hizo una propuesta de equipos, ¿no? A nivel de hardware, que se requería dependiendo también la tecnología, porque pues obviamente también dependiendo los programas en que vayamos a desarrollar, pues se necesitan equipos pues especializados para. Ejemplo, vamos por ejemplo, a trabajar Visual, todo lo que es el .NET, la suite de Microsoft. Hay una suite de esas de la 2022 que esa es pesadita, o sea, eso se requiere una buena máquina con un buen procesador, buena memoria, para que la podamos trabajar. Sí, pues con esa yo voy a arrancarles a trabajar desarrollo de software porque podemos trabajar en Visual mientras cogemos el hilo a la programación. Es una herramienta muy bonita y uno con eso le coge cariño a la programación. Entonces se requiere un software específico, pero los que no tienen equipos
que no contenemos así, pues instalamos versiones anteriores que nos van a permitir el desarrollo. Entonces aquí yo hice pues unas propuestas de hardware, de procesadores, memoria RAM, de almacenamiento, backups, en fin. Cada uno de ustedes como equipo pues obviamente se podía en esta actividad reunir y decir, no, investigarlo, bueno, si yo voy a instalar tal aplicación, ¿cuál es el equipo que se requiere para que me mueva esa aplicación? Y pues ajustar aquí a nivel de hardware esa parte que es muy importante. A nivel de software lo mismo. Vamos a requerir una serie de aplicaciones para poder programar, o sea, desarrollar. Como lo vimos en la parte anterior de las licencias, existen diferentes tipos de licencias, donde hay software que es libre, open source que no se debe pagar para programar, pero hay otros software que sí requieren de pago para poder pues desarrollar sistemas de información y después poderlos comercializar. Entonces lo mismo hay software que pues si se va a comprar hay que pagarlo. Hay muchas APIs o hay muchas plantillas, en fin, cosas que requieren de pago y otras no. ¿Sí? Por ejemplo, si se desea trabajar aquí con Amazon por ejemplo, subir o comprarle un servicio, son muchas cositas ahí que vamos a ir aprendiendo. Por ejemplo, esto de los Kubernetes, los Docker, todo esto lo vamos a ver. Pero entonces hay cosas como, por ejemplo, Docker, hasta cierto punto es libre y después toca pagar. Entonces es bueno, hacer un promedio. Si yo quiero el Docker con pago, con tales especificaciones, cuánto me cuesta o cuánto, si yo voy a pagar los certificados de seguridad, si yo voy a comprar un firewall para proteger la aplicación. En fin, hay aplicaciones que tienen costo y otras no. Entonces miren que nosotros definimos aquí ya hardware. Entonces ya tenemos a nivel de hardware y a nivel de software para el desarrollo de software. Pero ¿cuánto vale eso? Sí, los equipos de los clientes nosotros no los vamos a comprar. Eso los clientes que van a usar la aplicación pues deben contar con un dispositivo de hardware que mínimo tenga estas características. ¿Qué es lo que vamos a comprar nosotros? Pues el servidor en este caso o un equipo que se compraría por decir que se necesite para y lo mismo las licencias. ¿Qué nos piden en esta actividad? Que hagamos ese presupuesto de cuánto me valdría comprar, ¿sí? Comprar aplicaciones o comprar un equipo para empezar a hacer un desarrollo. Bueno, aquí ya iba lo que eran los requerimientos funcionales, los requerimientos no funcionales que nos lo pedía según la norma de la ISO, que este documento debía llevar esa parte. Entonces miren que en la segunda parte del documento ya nos dicen, bueno, son los referentes técnicos de hardware y software y las estimaciones de las condiciones económicas. Entonces, anteriormente miren que se había definido pues la ficha, sí, o sea, las características del equipo de cómputo en el servidor que necesitaba. Entonces, si yo me regreso por aquí, en este caso las habíamos especificado por aquí. Ay, me subí como mucho. Si están más arriba. Ay, no, subí mucho. Requisitos del cliente. Entonces, allá en ese documento, pueda que yo puse el procesador, memoria RAM, almacenamiento, el disco duro, por ejemplo, unos backups. Ustedes me van a averiguar cuánto vale un RAID. Y si yo quiero implementar copias de seguridad en un RAID como equipo, ¿a cuánto vale que yo monte en una empresa un sistema de estos para almacenar información? Y es bueno que o sea, es una cajita donde uno almacena discos duros, ¿sí? Si yo no voy a montar la aplicación en la nube, yo me puedo comprar un sistema de RAID y lo tengo pues en mi empresa y ahí guardo la información. Hago todas las backups, guardo bases de datos, todo ahí. Entonces, si yo quiero montar un RAID, ¿cuánto me vale? Si yo no quiero montar un RAID, sino que quiero comprar almacenamiento en la nube, ¿cuánto me vale? Por ejemplo, en AWS, en fin, comprar almacenamiento en la nube, en fin. Entonces, miren que todos estos dispositivos físicos
nos toca aquí en qué, aquí empezar a ponerlos. Entonces, todo lo que es del servidor, que es de hardware, porque mire el hardware, vamos a poner, por ejemplo, si son 5 ítems, ¿sí? 5 o 6, porque yo puse ahí los mínimos, pero si cada equipo quiso poner más equipos, más cosas, entonces aquí pueden ir agregando. Entonces, por ejemplo, el ítem 1 es cantidad, por ejemplo, ustedes miren, se requieren 2 equipos o 3 equipos, y miren que esto es hipotético, ¿no? Nos estamos haciendo una proyección. Si en realidad fuéramos a comprar el equipo, igual también nos sirve. Entonces, por ejemplo, la empresa de, 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 de Osman dice, bueno, yo voy a comprar un equipo, dos, entonces 2 equipos, y en fin, aquí ya ustedes disponen cantidad. Y los ítems los van poniendo acá, entonces por ejemplo aquí procesador, memoria RAM, o si por ejemplo ustedes decidieron que la mejor solución era comprar un equipo portátil empresarial o un equipo portátil con X especificaciones, por ejemplo, un equipo portátil con tales especificaciones y la descripción y cuánto vale, si es por unidad, cuánto vale, si es uno, por ejemplo, si es un equipo portátil, cuánto vale y listo. A nivel de software lo mismo. Entonces ustedes miren, por ejemplo, si yo quiero, depende, pueden empezar a investigar cuánto valen X aplicaciones, ya que podemos ir diligenciando. Esto son, es necesario hacerlo pues para saber cuánto voy a tener que invertir en el desarrollo de ese sistema de información. Miren que cuando uno hace un proyecto también debe tener en cuenta cuánto va a pagar de internet, de agua, de internet, de energía, de agua, porque es que eso es un costo. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto y tengo que dar, ¿cuánto pago mensualmente por internet para, si es un servicio para, cuánto me gasto yo en luz aproximadamente diario? Por ejemplo, usted se puede hacer una apreciación y si, por ejemplo, tengo un local, no, o sea, imagínenselo así, ustedes no van a hacer el software en su casa, cada uno ya tiene el nombre de su empresa. Entonces, asuman que ustedes van a tener una empresa de desarrollo de software y en esa empresa van a tener que comprar, obviamente, el equipo, van a tener que gastar agua, internet, servicios. Entonces, eso lo deben proyectar. Sí, porque esa es la idea, proyectarme a, a eso, ¿no? No lo que voy a gastar como tal en mi casa, sino ya cada uno proyectese, por ejemplo, Elisa y, ¿qué? Y compañerito, su empresa. Van a montar con el compañerito de la empresa cuánto les vale montar un equipo para poder desarrollar ese software, cuánto van a pagar de agua, de internet, de servicios, en fin, porque eso hay que proyectar, porque igual esos costos uno los tiene que tener en cuenta pues para incluirlos en cada proyecto para no tener después pérdidas, por ejemplo, que después con Jorge Luis y Elisa cobren muy barato por el software y se incluyan en pérdidas, no. Entonces uno va haciendo como esa proyección. Si ya, por ejemplo, si en la empresa, ya en la oficina van a pagar administración, no sé, imagínense todos los gastos posibles. Por ejemplo, si hay que desplazarse a la empresa a hacer levantamiento de información, ¿cuánto me valdrían los viáticos a mí para ir a la empresa a hacer levantamiento de información, a ir a presentar diseños, en fin, viáticos, cuánto tendría que desplazarme, en fin, para desarrollar ese proyecto? Entonces, un promedio de cuánto serían viáticos y otros gastos que ya ustedes miren que en los que van a incurrir para poder ejecutar ese proyecto de forma satisfactoria. Aquí económicamente ya esto nos va a también poder permitir tener como una proyección de cuánto debo cobrar yo o cuáles son mis gastos para poder desarrollar ese proyecto. Y miren que eso es lo que nos piden en esta actividad, no es más, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos los costos directos, los costos indirectos y los otros gastos. Aquí se ponen ya los totales y más o menos aquí el total de cuánto debo tener de presupuesto para poder desarrollar pues este proyecto. Por ejemplo, cuando uno desarrolla proyectos como con realidad mixta,
que trabaja realidad aumentada, realidad virtual, pues tiene que mirar, por ejemplo, a nivel de fichas técnicas, qué dispositivos ápticos necesita, como gafas, lentes, óculos, en fin. Si vamos a trabajar con un proyecto de IoT, donde tenemos que comprar, pues, Arduino, sensores, todo eso hay que cotizarlo. Sí, en este caso, pues, como es de desarrollo y hasta el momento no. Por ejemplo, alguno de ustedes que diga que le quiere implementar el lector de código de barras a su aplicación, si alguno dice, oiga, yo quiero que para el ingreso le pongan el lector de código de barras, haga la lectura y con la lectura se logue. ¿Cuánto me valdría un lector de código de barras? De pronto alguno piensa, o sea, alguna tecnología que se le quiera implementar. Entonces estimaríamos esos gastos a nivel tanto de hardware como de software. Y eso es todo lo que nos piden en esta evidencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, con este formato? Este formato es un ejemplo, ¿sí? Si alguno dice, no, yo quiero hacer, por ejemplo, fichas técnicas, una tablita con fichas técnicas con sus ítems aparte, y aparte las fichas de software, otra tablita con las fichas, lo que corresponde a gastos de software, otro, y aparte costos indirectos, o sea, quieren como hacer subdivisiones de tablitas y organizar la estimación de los costos económicos lo pueden hacer. Cada equipo puede hacer esa estimación de esos costos de forma diferente, ¿sí? O sea, separadito, por ejemplo, a un grupo me lo presenta así, separaron todo por separadito, 4 tablitas, cada una con su título y al final cuánto eran el total de la inversión y ya es válido. O sea, este simplemente es un modelo, pero no es que tengan que hacerlo igual. Cada quien puede ajustar su modelito, hacerlo bien bonito para subirlo. Y eso es todo lo que nos piden de esta evidencia. Instrumento de evaluación, pues el documento debe cumplir con las normas básicas de presentación del documento. Y pues aquí ya pues incluir tanto lo de hardware como lo de software y pues que en el documento se pueda determinar cuánto nos cuesta la elaboración del proyecto y no es más. Pues el trabajo es en grupo y esta evidencia está para el 22 de octubre. Esa es lo que debemos entregar de esa evidencia. Entonces ya ahorita pues les envío al correo esos dos, este ejemplo, como para que lo tengan ahí claro. Y lo que les digo, no olviden pues incluirle a este documento, porque este documento ya lleva una portadita, una introducción. Cuando hablan de contenido, pues nos referimos a esto, ¿no? El contenido es esto. El ítem 1 y el ítem 2. Ese es el contenido del documento. ¿Sí? Ese es el contenido. Y ya lo otro que nos piden, pues hacer que presentemos pues unas conclusiones. Y eso es todo de esta actividad. No sé si tenemos dudas, preguntas o inquietudes para el desarrollo de esta. Tengo una pregunta. En ese trabajo, o sea, el contenido es todo lo que nos mostró al comienzo, ¿cierto? Pues lo que pasa es que, miran que en la sección anterior, se debió haber hecho esto. Que ya lo dieron haber subido, me va a revisar ahorita. En el anterior tenían que haber hecho esto, el diseño de las fichas técnicas. Entonces yo les había dicho que para el diseño podrían utilizar, yo les envié 2 ejemplos, uno con la arquitectura de microservicios y un ejemplo con arquitectura cliente-servidor. Lo mismo, yo les decía, si alguien ya quería implementar otra arquitectura, arquitectura orientada a eventos, en fin, la podría implementar y hacerle ajustes a esto que tenemos aquí. Cada quien podría cambiarlo, ¿sí? Y si no, pues utilizar también esto. Y ya teniendo en cuenta esta, como ya determinamos hardware y software, pues ahora nos toca mirar cuánto nos cuesta eso. O sea, las tecnologías que vamos a utilizar, cuánto nos cuesta. Entonces por eso es que yo les decía, con el anterior, al anterior que ya tienen de este, no es sino agregarle pues esta partecita.